La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de la personalidad o privaciones. Tipos de violencia. La clasificación de la OMS divide la violencia en 3 categorías generales según las características de los que cometen el acto de violencia. La primera, la violencia autoinfligida, verbigracia, comportamiento suicida y autolesiones. Luego tenemos a la violencia interpersonal, que puede ser violencia familiar, incluyendo menores, pareja y ancianos, así como violencia entre personas sin parentesco alguno. Finalmente tenemos la violencia colectiva, tanto en lo social, en lo político y en lo económico. Para acabar, la naturaleza de los actos de violencia puede ser física, sexual, psíquica y en el presente video nos centraremos en la violencia psicológica, que será abordada a continuación. La violencia psicológica se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando uno o más personas arremeten de manera verbal a otro u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar al individuo. Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos sociales, como por ejemplo la familia, la escuela, el trabajo y otros, ocasionando mayores daños. Por ejemplo, en la familia suelen ocurrir entre padres e hijos o entre padres, ocasionando que la relación familiar se destruya. En el campo laboral también surgen algunas situaciones que originan la violencia. Por ejemplo, cuando un empleado es objeto de maltrato verbal con la finalidad de que éste renuncie. Los especialistas en psicología estiman que esta clase de violencia es una de las formas más feroces, ya que significa una agresión a la psiquis de la persona. En este sentido, si bien es cierto que un golpe puede dejar marcas visibles, una agresión verbal puede herir mucho más profundo en la razón o el juicio de esa persona. Las causas de la violencia psicológica pueden estar relacionadas a la formación de las personas, es decir, que esta no está presente en un sentido actitudinal. Otra de las causas también puede ser el alcoholismo. Bien, dentro de las consecuencias que produce la violencia psicológica, tenemos a la ansiedad y autoculpa, al estrés por presión del medio y a la complicación por expresar afecto. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de ejemplos y casos de violencia psicológica. ¿Y qué mejor para hablar de este tipo de ejemplos con jurisprudencia? Es por eso que les vamos a mencionar acerca del caso de María Luisa Paredes e Inica, la cual puso una demanda en contra de su marido por violencia psicológica y a la vez pedía medidas de salvaguarda, ya que temía por su vida. La Corte Superior de Justicia de Ica denegó las medidas de salvaguarda, ya que el marido aún no había dado su descargo. Entonces la Corte mencionaba y alegaba de que no podía dar las medidas de salvaguarda solo por violencia psicológica cuando el marido no haya dado su descargo. Este caso llegó al Tribunal Constitucional, en el cual este dictaminó a favor de María Luisa Paredes, ya que estos en sus argumentos y la fundamentación mencionan que la ficha de valoración de riesgos en la que se analiza el posible riesgo, sea psicológico o físico, mencionaron que la violencia psicológica sí era un factor de riesgo por el cual sí se deberían dar medidas de salvaguarda. Es por esto que el Tribunal Constitucional mencionó de que no era necesario que se tengan que dar descargos de la otra parte del agresor para decir que se den las medidas de salvaguarda. En este caso se siguió de alguna otra manera la Convención de Belén do Pará a favor de los derechos de la mujer y de las minorías, y a su vez también la Declaración de la Organización Mundial de la Salud, en el que especifica que la violencia psicológica es un tema de interés.
Es por eso que el Tribunal Constitucional desde ese momento fija un precedente en el que no se tiene que tomar, que no es necesario tomar en cuenta el descargo del agresor para una ficha de valoración de riesgos. Y es importante que para la protección de las mujeres y de las personas se tenga en cuenta esto, porque la violencia psicológica es violencia y ataca contra la dignidad, la moral y el desarrollo de las personas. Es por esto que se tiene que seguir esta línea para seguir avanzando como sociedad y como peruanos. Gracias. Una persona que sufre de cualquier tipo de violencia puede recurrir al SEM o a la línea 100. ¿Pero qué es el SEM? Es un centro de emergencia mujer que es un servicio público especializado y gratuito en atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que procuran reparar el daño sufrido. Es así que brindan orientación legal, defensa judicial, consejería y asistencia social. Este programa está dirigido a las personas que han sido afectadas tanto por violencia familiar o sexual, sin importar su condición social, edad o sexo. La línea 100 es un servicio de telefonía gratuito que nos brinda información, orientación, consejería y soporte emocional, que te ayudará si has sido afectada o te has visto involucrado en hechos de violencia familiar. Sirve para derivar los casos al SEM o coordinar en una intervención urgente ante una situación de maltrato o violencia familiar. La violencia no solo puede ser física, ya que en muchas ocasiones es emocional o psicológica. La violencia psicológica es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, etc. Es parte de nuestra responsabilidad permitirlo y no educar de manera adecuada tanto a las generaciones anteriores como a las presentes. Las mujeres y hombres deberíamos condenar y no ser cómplices de situaciones de violencia de género. Sin embargo, podríamos encontrar la respuesta a este fenómeno tan complejo, ya que existen modelos terapéuticos a medio y largo plazo que se han mostrado eficaces en otros países con resultados esperanzadores en la lucha contra el maltrato hacia la mujer. Estos son programas de intervención psicoterapéutica y modelos de terapia familiar desarrollados por equipos interdisciplinarios, que incluyen médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores, etc. Estos son capaces de detectar, prevenir y tratar a familias o parejas de riesgo con el fin de neutralizar los comportamientos agresivos y sustituirlos por otros modos de interacción social, como la comunicación afectiva, el control emocional, la superación de actitudes negativas frente a la mujer, etc.